En los estudios al senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. El fin de semana hubo plenario de la coalición de izquierda. El Frente Amplio definió que va a recorrer el país para hablar de cómo recibieron al Uruguay y empezar por ahí. ¿Cuál es la idea? Bueno, yo creo que al fin del discurso del 26 de marzo del 71, el general Líber Seregni lo cierra de una manera, diciendo, en un concepto que después logró desarrollar mucho, en la mirada del Frente Amplio como una fuerza de acción política permanente. Él lo cierra con una definición que es, con el Frente Amplio, o sea, él, en clave artiguista, además decía, el pueblo llega al gobierno. O sea, no dijo, vamos a hacer medidas que van a favorecer a la mayoría, o el gobierno va a ser un gobierno que va a tomar medidas populares, sino que fue un escalón arriba más desafiante, diciendo, o invitándonos a pensar de que una transformación popular lo es si logra que la mayoría de la población se involucre y participe. O sea, que los cambios, el proceso de cambios, es algo mucho más desafiante que gestionar o administrar eficientemente la cuestión pública. Esa es una parte que es imprescindible, pero no solo. Y este es un desafío que no es del gobierno, en el sentido de si reducimos el gobierno solo a los gobernantes, sino que es el desafío de que el gobierno, en una dimensión diferente, sea pensado como una conquista popular, histórica, social, y por lo tanto, que en su diseño intenten enriquecerlo la participación de las grandes mayorías. Y eso no se hace espontáneamente, eso se organiza políticamente. Pero me parece que hay un desafío de decir, bueno, una parte es eso, decir, bueno, recibimos el país de tal manera, tenemos tales desafíos desde el lugar donde recibimos el país. Pero eso no puede ser en función de intentar la chicana corta, sino bueno, a partir de acá, ¿cómo logramos que determinadas transformaciones, algunas que pensamos que son de profundidad, involucren a las grandes mayorías? Y ese es un desafío enorme, y me parece que está bien que se intente tener muchísima cercanía. O sea, hay un enorme desafío para mí en la política, de decir, bueno, la política tiene que ser una antena sensible a los dramas a los principales dramas de la sociedad, no les puede dar la espalda, los tiene que poner arriba de la mesa. Y los principales dramas de la sociedad tienen que ver con desigualdades sociales, con desigualdades territoriales, con desigualdades de género, con desigualdades étnicas raciales, o sea, en una mirada más geopolítica, con las desigualdades entre los países periféricos y los países centrales. O sea, los dramas sociales se originan en general en la capacidad para enfrentar desde la política desigualdades. Y si la política no puede enfrentar desigualdades, la democracia se resiente, porque no logra poner en el centro la cuestión de las mayorías. Me parece que es eso conceptualmente. Es decir, bueno, no es una estrategia de marketing. Es decir, bueno, el Frente Amplio tiene que recuperar capilaridad, tiene que recuperar relacionamiento. Me parece muy bien decir, bueno, pasamos de 400 comités de base a 500, bueno, está bien, pero eso no alcanza para el tamaño del desafío. En una lógica que es esta, te voy a poner un ejemplo que para mí es muy, muy didáctico. Está el desafío de que el presupuesto incorpore un salto enorme en las becas UTIA, que salte de 14.000 becas a 70.000 becas. Es un salto importante. Esto es que casi una cuarta parte de los estudiantes secundarios reciba la beca. Esto puede ser resuelto de manera burocrática, administrativa, desde arriba, o puede ser un gran movimiento en defensa de la educación pública y del derecho a la educación, para que no sea visto como una caridad del gobierno, sino como una conquista social. Decir, bueno, el Uruguay no puede tolerar que sea justo el quintil más bajo de ingreso el que tenga los peores resultados educativos, porque no hace falta un estudio muy profundo, los hay, para explicar que ahí un elemento clave de la deserción son las razones económicas. Entonces, la beca viene, y después capaz que se puede criticar, y decir, tiene que ser más grande la beca, tendría que llegar a 100.000 y no a 70, pero ponerse en debate y decir, bueno, quiero vivir en un país donde ningún gurí deje de estudiar por razones económicas, por tener que salir a trabajar a los 12, 13, como nos pasaba en la villa donde yo me crié, o por tener que cuidar a los hermanos, Entonces, ese es un debate de conciencia política, no solo de gestión del recurso. Y si en el diseño de la beca se logra que la comunidad educativa participe, que los padres participen, que los estudiantes se organicen para intentar mejorar la condición de ese derecho,
bueno, estás mucho más que dando un beneficio. Estás transformando la conciencia política de un tema crucial para pensar en términos de soberanía a mediano plazo. Bueno, esa es una discusión política, no es solo de gestión de un beneficio, digámosle. Óscar, seguramente no te es ajeno que hay como en el votante frente amplista, hay como una disconformidad con la marcha del gobierno, porque no se pronuncia por Gaza, hay un colectivo muy grande de personas de izquierda que quieren que el gobierno diga que lo que está haciendo Israel es un genocidio, el gobierno no lo dice. Por otro lado, hay disconformidad porque no está muy claro cómo se va a combatir la pobreza infantil, hay disconformidad porque los cambios tributarios se van a hacer, no se van a hacer, hay quienes dicen para poder recaudar hay que poner más impuestos a las personas que están en mejores condiciones, el gobierno dice no está en la agenda, entonces hay como una disconformidad de la marcha del gobierno. Vos desde el Parlamento, ¿cómo estás viendo esto que plantean los militantes, los votantes y el gobierno? Bueno, yo creo que hay temas que requieren tiempo. Yo qué sé, pensar una reforma tributaria, bueno, hay una discusión abierta que a mí no me genera malestar si fue hoy, es el mes que viene. Me parece bienvenida la discusión, sobre todo si logramos darla desde un lugar diferente, que sería no poner la carreta delante de los bueyes. El debate es otro, es decir, bueno, Uruguay tiene un tercio de niños pobres, se multiplica la violencia sobre los niños, la mitad de los niños está en condiciones de precariedad habitacional, este es un dato relativamente nuevo de hace un par de semanas. Para poner un ejemplo, hogares sin niños hacinados hay un 0,9 en Uruguay, en los hogares con niños el hacinamiento es 18%, o sea, 20 veces mayor que en hogares sin niños. Tenés problemas de inseguridad alimentaria. O sea, este panorama de niños pobres, violentados, segregados, con problemas de vivienda y en inseguridad alimentaria, no admite la menor demora. Esa es un poco la discusión política, ¿no? Decir, bueno, esto hay que atenderlo gradualmente, pensando en varios periodos que pueden ir atendiendo, o esto hay que atenderlo de manera urgente. Esa es la discusión que hay que dar. Si acordamos esta discusión de decir, bueno, esto precisa una piña, precisa una tonelada de recursos y de capacidades institucionales en toda la línea, hay que trabajarlo en toda la línea, hay que trabajarlo en los planes de vivienda, hay que trabajarlo en las becas, hay que trabajarlo en las campañas alimentarias, en los subsidios directos para garantizar que no tengamos niños pobres en Uruguay, o que un país que produce alimento para 30 millones de personas tenga barrios en donde 4 cada 10 gurises están en la inseguridad alimentaria. Esa es la discusión. Si esta discusión la acordamos, la segunda pregunta es, ¿tenemos la magnitud de los recursos para atender esto? Voy a ponerte un ejemplo, Turca. Poner que la economía crezca a 2 puntos como se prevé. O si la economía crece a 2 puntos, vos vas a tener de esos 2 puntos del PIB, en una lógica recaudación del 0,27, que es más o menos lo que se recauda por tributos, más o menos la presión fiscal, un 0,5 del PIB. Y una parte de eso, todos sabemos que va a intentar ir a achicar el déficit fiscal, porque es cierto que tenés un déficit fiscal muy alto, de 4 y pico. Entonces, el margen que te queda del crecimiento, aún teniendo un crecimiento de 2 puntos, ¿tiene la potencia como para atender el drama de la pobreza infantil? Algunos entendemos que no la tiene. O sea, no es un problema de maldad. O sea, el crecimiento de la economía del Uruguay no tiene la potencia para atender con la urgencia que tiene el problema de la exclusión infantil. Bueno, si este es el dilema, la cuestión es, bueno, ¿qué sectores del Uruguay tienen mejores condiciones para aportar a resolver este problema? Y bueno, uno mira, desde que Danilo presentó la propuesta en el 2021 de grabar con un 2% los depósitos en el exterior, a hoy se duplicaron los depósitos. El Uruguay no es un país pobre, o sea, pasó de 30.000 millones a 2.000 millones de dólares depositados en el exterior. Y hay estudios académicos que fundamentan que si la participación en el diseño técnico, esto es un debate ya más técnico, no político-ético, que es lo primero, que si en el diseño se es cuidadoso, medidas de estas características que vayan a la mitad de lo que reclaman 7 premios Nobel de Economía que hace 2 semanas pedían el 2% sobre el patrimonio, del 1%, que sobre todo vaya sobre el patrimonio de los sectores más altos, que llegaron a tributar 3 puntos del patrimonio y que hoy tributan 0,1, no generaría efectos negativos
o los efectos serían marginales, es lo que la evidencia académica viene demostrando. Sí, este es el debate. No el capricho de si es el tributo, puede ser el tributo, puede ser sobre los depósitos del exterior, pero el debate es si no es importante para el Frente Amplio, no es importante para el país, y si no es para el país, para el Frente Amplio, que la urgencia de la vulneración social de las infancias la atendamos con mayor intensidad. Esa es la discusión, que vale la pena, que parece que es importante. Es más, que es importante fuera de fronteras del Frente Amplio. Pues yo no creo que sobre esto no haya posibilidades de construir un acuerdo, de decir, bueno, aunque sea en la transitoriedad, decir, bueno, mira, esto es una tasa mientras tengamos estos indicadores. En la medida que estos indicadores tan interpelantes se superen, es una discusión que es sensata. ¿Y qué te genera que dentro del Frente Amplio, por ejemplo, no todos estén de acuerdo con eso? Bueno, porque supongo que hay un montón de razones, ¿no? Una, está la lógica, ahí está muy colocado un discurso en un momento con mucha fuerza, de decir, bueno, cualquier medida de estas características podría generar una gran estampida. Eso me parece que lo que hay que fundarlos en términos de evidencia. Y lo que tiene como mérito el estudio que hace Laudelar, que hace Mauricio da Rosa y Vila, es que coloca mucha evidencia de que no, de que sería marginal el efecto, porque tendría sentido. Ojo, ese sentido nos colocaría en otro debate. Si vos decís, bueno, mira, hay medidas que por más que democráticamente la quisiéramos tomar, que serían justas, que serían necesarias, no las puedo tomar porque me chantajea el sector poderoso de la economía. En todo caso, el debate que tenés que dar en ese escenario es decir, bueno, la democracia tiene unos límites bastante evidentes, ¿no? Si no puedo tomar algo que es muy de sentido común, ¿no? Muy de sentido común. Yo le estoy poniendo un ejemplo en una entrevista. Una trabajadora doméstica que cobra 30.000 pesos, en tributos, entre su aporte a la seguridad social para jubilarse, más el FONASA, más lo que paga de IVA, más, y se le va la mitad de lo que gana. Y a gatas pichulea. Entonces, ¿cómo puede ser tan categórica la respuesta de que no podamos incorporar a la discusión con esta lógica de decir, bueno, este tema no puede demorar, pero me parece que es un debate interesante, o sea, que requiere madurarlo, encontrar caminos de acuerdo. Hay otros debates que yo entiendo, a ver, los que estudian guerras, y lo que está pasando en Gaza no es una guerra, sostienen que no se ha dado nunca en relación a la población que haya tanta cantidad de niños mutilados, mutilaciones pediátricas, es más, la mayoría de ellas sin anestesia porque tienen los hospitales desarmados, como lo que está pasando en Gaza. Eso es distinto. O sea, ahí no es una cuestión de que, en mi opinión, me siento mucho más identificado con la crítica, en el sentido de decir, bueno, no se puede ser más o menos cuando hay una tragedia de estas características, cuando estamos viendo que tenés una parte importante de la población que están acorralándola por el hambre. A la vista del mundo, cualquiera que... O sea, no hay organización cuando tenés más de 200 periodistas muertos, nunca había pasado en un conflicto de estas características que en su profesión, por ejemplo, tú tengas esa circunstancia. Cerca de 1.000 médicos, de gente de Naciones Unidas, o sea, destrozaron el 90% y pico hoy de las casas, o sea, hay un proceso de limpieza étnica y de genocidio que no hay otra forma, no encuentro otra manera, mínimo de no callar y decir esto con contundencia, sino no puede ser más o menos. Después uno puede encontrar todas las historias, del 48 para acá, de antes del 48, del siglo XIX para acá, de todo el proceso del conflicto palestino-israelí, poner los puntos que quieran, pero lo que está pasando hoy, y es algo trágico para la comunidad internacional, es que el mundo que conocimos basado en regla no está pudiendo evitar que se ejecute a la luz del día, digámosle, un genocidio sobre la población en Gaza. Y entonces ahí yo entiendo, sí, es claro que todos, yo el primero, me hubiera gustado un planteo mucho más contundente. Es más, sobre todo al principio, la última intervención de la embajadora de Naciones Unidas fue más por el lado de la condena, pero cuando en un principio se colocaba, nos preocupa la pérdida de personas, la pérdida de vidas, bueno, parecía que se perdían solas las vidas. Es evidente que eso generó una parte importante de la militancia frente amplista, y ahí yo entiendo que no es un tema distinto que lo tributario. El tributario dice, bueno, es esto, genera efectos, estudia. Oscar, respecto al tema tributario, sí. ¿Es posible que Uruguay se desmarque? Porque Lula propone, plantea, está de acuerdo, pero no lo termina de instrumentar el impuesto a los súper ricos. Lo propuso en el G20, es decir, entonces Uruguay solo puede accionar
una medida de esa magnitud cuando Lula todavía no lo instrumentó. Digo, si está de acuerdo, lo propone, pero los hechos no lo instrumenta. Entonces, es como complejo y a la vez tenés una competencia que es que hoy países con Argentina, con un gobierno como el de Milei, se vuelve atractivo para los empresarios, como Paraguay, que cobra muy bajos impuestos y se vuelve atractivo. Yo no digo que Uruguay tenga que ser Paraguay o Argentina. Yo lo que te digo es... Me decís Perú ahora y hago plop. No, pero digo, pero objetivamente vos tenés una cantidad de inversiones que necesitas, porque necesitas que el país crezca, necesitas además que los que están no se vayan, y tenés una competencia de países que Uruguay, por supuesto, no se quiere parecer ni a Argentina ni a Paraguay, pero son una competencia. Y tenés a Brasil, de acuerdo, pero tampoco lo instrumenta. A ver, a mí me parece que está bueno comparar con los países. Uno dice, bueno, ¿dónde está la tributación del Uruguay? O sea, la tributación de nuestra América, que es la zona más desigual del planeta y más violenta por más desigual, es de un 22% del PIB. El Uruguay está en 27% y los países de la OCDE están en 35%. Y el promedio de los países europeos, que en general parece ser los que nos queremos parecer, están 40%. Entonces, la estrategia nuestra competitiva va a depender de que el 1% más rico en patrimonio tenga una tasa tan ridícula como el 0,1 actual, como llegó a tener una de 3 o 4. Yo creo que no, que nuestra estrategia competitiva tiene que ser otra. Y me parece que es razonable en una discusión, aún en términos de mediano plazo, que el que quiera que invertir al Uruguay, es mejor que invierta en un país que atienda urgentemente los temas de la infancia, porque va a ser un país menos violento y más integrado. O sea, aún en esa perspectiva económica, para mí la perspectiva es ética, es decir, no puede estar pasando hambre gurí porque no te puedes acostar del todo tranquilo en ese anudeo de tripa. Pero una discusión de mediano plazo, de decir, bueno, el Uruguay, sus estabilidades dependen de que atienda la infancia. El Uruguay, que su ventaja que tiene, no quiere tener una ventaja de África subsahariana, o de decir, bueno, miren, yo en general voy a cobrar menos de $1 por día para ver si compito en términos de la variable neoliberal salvaje y cruel. No, esa no puede ser, no es ni ética ni viable por un país del tamaño del Uruguay. Bueno, me parece que es un elemento a favor el Uruguay integrado. Tanto es a favor que el Uruguay todo, en los gobiernos anteriores, el anterior y el otro, o sea, para los gobiernos que antiterpeló, hacia afuera ha colocado la estabilidad como el elemento principal. ¿Se puede disociar el debate de la estabilidad social del Uruguay y política del Uruguay sin atender la fragmentación y la segregación y la vulneración de los derechos de la infancia? De ninguna manera. Entonces, no necesariamente la inversión, es más, ahí sí hay muchísima evidencia. O sea, por eso digo que me parece que es un debate que lo que hay que colocar es no el eslogan, sino la evidencia. La evidencia de la huida tendría que colocarse. Decir, bueno, miren, aunque sea muy marginal esta tasa, muy marginal, ¿no? Porque lo que sostiene esta investigación de Laudelar es que el porcentaje que generan estos activos de más de 100.000 millones de dólares, que tendría el 1% más rico, pero sobre todo el 0,1%, el 1% más rico, porque esto es exponencial en ese último segmento, que es el que de alguna manera quedó afuera de la reforma tributaria del 2007-2008, genera activos del 5 o 6% anual. Entonces, por lo tanto, esta tasa no generaría problemas en el sentido de decir de su viabilidad, ¿no? Y después está el diseño es técnico, el diseño de los montos no imponibles, el diseño de cómo premiás la reinversión en ciencia y tecnología, el diseño, pues hay temas de diseño, pero esos son todos discutibles técnicamente. Entonces, lo que yo sí creo es que si la inversión de esta magnitud en la infancia se multiplica varias veces, es la plata mejor gastada, te ahorras un montón de problemas sociales del Uruguay duros, y los efectos de la medida no son efectos dramáticos, al contrario, son marginales, porque en todo caso lo que habría que presentar yo el último que escuché fue sobre una medida de estas cartillas en Colombia y su impacto residual, a pesar de que el debate que se dio es el mismo que acá. Al principio parecía que iba a ser el colapso. Yo pues tengo un tema de intuición, pero es una intuición personal. A mí cada vez que me tocó participar en negociaciones colectivas donde ibas con banderas que eran mucho más exigentes que esta, o sea, en el 2008-2009 hubo un proceso de reducción de la jornada laboral en la construcción, de 4 horas, eran 9%, no era un 1, era 9%, ¿no? Y a priori se sostenía que eso poco menos que iba a generar una catástrofe.
El debate arrancó desde ese lugar, no hubo ninguna catástrofe. Y en el 2006 me tocó participar de una negociación que incorporaba 5 puntos para la cesantía, 5 puntos al empresariado para la cesantía del trabajador de la construcción. No 1, 5. Y el debate también se dio en términos de que iba a generar una catombe. No pasó ninguna catombe. Pero siempre que tuvimos discusiones de tipo redistributiva, siempre, las horas de lluvia, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando empezás la discusión, hay sectores que plantean poco menos. Si siguiéramos esa lógica y terminás en la esclavitud, porque esa es la misma lógica, si bueno, para aumentar los salarios, bueno, no podemos aumentar los salarios porque fíjate que los sectores en el poder no nos van a elegir. Para construir derechos, bueno, no habría que construir derechos porque los sectores bueno, nos van a elegir. O sea, ¿dónde termina esa lógica? O sea, si uno la da como la lógica suprema de la economía. Pero además es cierto que los países que se desarrollaron y crecieron lo hicieron sobre la base de no tributación de los poderosos. No es cierto. O sea, uno mira y los países que se lograron desarrollar lo hicieron con fuerte intervención pública en la economía, desarrollando ciencia y tecnología, formando, apostando a las universidades, apostando a infraestructura, invirtiendo mucho en matriz energética. No es cierto que se desarrollaron sobre la base de que venga y expolie como bueno. No es así, al contrario. Pasa mucho de eso en los países periféricos que terminan siendo cada vez más periféricos. Por eso me parece que Paraguay es un ejemplo muy claro de lo que no hay que hacer. Estamos conversando con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. El Partido Comunista es uno de los partidos que impulsa este 1% de impuesto al 1% más rico. Pero también uno se pregunta que ante esta realidad económica que tiene el país, la última reforma tributaria fue la del 2007, si tiene que haber, porque bueno, ese es una herramienta, un instrumento, una recaudación que llega, que tiene límites también, pero hay que hacer un cambio tributario, hay que sumergirse en ese debate. Yo creo que hay temas que sí, que sería razonable poner arriba de la mesa. Este es uno. ¿No? Me parece que el de los depósitos en el exterior es otro. Porque, curiosamente, el argumento que a veces se expresa contrario al 1%, si me da que si no se ponen los depósitos en el exterior, no, sin el 1% ya hay depósitos en el exterior de una magnitud de 3/4 partes del PIB. Bueno, antes no teníamos cómo, hoy sí tenemos cómo saber el detalle de cuántos son, bueno, me parece que son aspectos que en un país que necesita desarrollo, porque este no es un problema de presentarlo en suma cero. Decir, bueno, lo de la infancia lo explicábamos recién, voy a colocar un segundo elemento. Lo de ciencia y tecnología. ¿Tiene alguna viabilidad el Uruguay con los niveles actuales de inversión en ciencia y tecnología? Ninguna. O sea, un país que invierte el 0,5 en ciencia y tecnología está liquidado, ¿no? A mediano plazo está liquidado. Yo qué sé, Nueva Zelanda, 3 puntos del producto, 3 y pico del producto en ciencia y tecnología. O sea, te colocas a pensar el esfuerzo que algunos países hacen para desarrollarse, bueno, Uruguay está en condiciones muy raquíticas. ¿Eso se ve hoy? No, se va a ver a mediano plazo, pero en algún momento tenés que empezar a no tener un presupuesto tan endeble para investigadores, para generar promociones de conocimiento. Voy a ponerte un ejemplo de la semana pasada. ¿Sabés si viene aumento para ciencia, tecnología? No, tengo entendido que... Yo sé más o menos lo que hay. Lo que hay es esto que te decía. De esto que te decía, si la economía crece 2 puntos, es que tenés que atender todo. Ese es el margen más menos que uno puede estimar de crecimiento, ¿cómo es que se dice? Espacio fiscal. Bueno, de ese espacio fiscal es evidente que el punto para ciencia y tecnología, más el punto del producto para vivienda, que es otro tema que es estructural, más la política de infancia, más salud mental, más calle, más cárceles, o sea, uno mira la problemática de temas que no son para atender de a poco, sino que son urgentes, y me parece que es sensata la discusión, no forzada, decir, bueno, no habría que hacer un esfuerzo para que algunos de estos temas que son urgentes le podamos dar una respuesta, un escaloncito más arriba, porque yo entiendo que no es resolver la vida, pero no es marginal, es lo que se recaudaría un tributo del 1% al patrimonio de los sectores más ricos del Uruguay, es bastante más veces que lo que vamos a tener de espacio fiscal para poder repartir, pero por lo menos 6 o 7 veces más. Entonces, si con esto queremos hacer esfuerzo, imaginemos que no podemos decir, bueno, total, eso es poco importante. Y me parece que es bienvenida la discusión de si podemos encontrarle un camino donde los efectos no deseados de una medida de estas características se aminoren, sean los menos posibles. Un debate que es interesante de política económica no puede estar vedado.
no puede estar vedado. Que me parece que además es razonable que lo coloquemos arriba de la mesa. Repito, porque Uruguay tiene, en el 2022 tuvo el doble de tasa de suicidio que el promedio de América Latina. O sea, hay algunos dramas del Uruguay que necesitan una respuesta varios escalones más arriba, ¿no? Y es muy difícil pararte después en la discusión presupuestal y decir tal tema lo voy a atender, no puedo, ¿viste? Y es más, si en la mayoría de los temas la respuesta fuera no puedo, tengo dificultad, y bueno, el proceso político pierde potencia. Entonces, bueno, pero por eso mismo, ¿no? Muchos de estos temas que estamos hablando, que son urgentes para el gobierno, se necesitan de acuerdos por cómo quedó conformado el Parlamento, de acuerdos y charlar con la oposición, ¿no? De generar, si se quiere, un clima en el que se pueda negociar y acordar. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás viendo el vínculo con la oposición? Bueno, nosotros estamos tratando de en algunos temas llegar por ahí. A ver, esta semana que pasó fuimos a reunirnos con el intendente de Durazno, con la Comisión de Vivienda. Y en fin de agosto vamos a ir a reunirnos con el intendente de Paysandú. ¿Por qué? Porque otro tema que me parece estructural para el Uruguay, que es la reforma urbana, estructural. No vamos a resolver el problema de la violencia si no resolvemos una reforma urbana potente. Y para resolver una reforma urbana potente precisás cartera de tierra y de padrones. Y el último censo nos da que tenemos casi 100.000 que están vacíos, ¿viste? Tenemos 300.000 que están vacíos, pero casi 100.000 que están vacíos sin motivo. O sea, que están vacíos abandonados, vacíos degradados, que están, ¿no? Es una cosa muy potente. Simplificar los procesos de expropiación cuando está vacío y degradado para generar una fuerte cartera de tierras tiene que ser un acuerdo país. Es decir, terminan siendo boca pasta base, señor. No tiene gollete que pensemos que defendemos a alguien con la vivienda tapiada. Entonces, tenemos una serie de instrumentos, estamos proponiendo otros para acelerar el proceso burocrático y para generar una dirección política de trabajo, pero después precisamos que los municipios, el gobierno departamental, el gobierno nacional, articulen para pensar una fuerte política pública. Porque el mercado que tiene para jugar, pero el mercado hace su negocio. O sea, el mercado va a intentar vender la vivienda lo más caro posible, porque vive de eso, es su esencia, no es de malo, ¿no? Entonces, si vos pretendés que el 40% de los uruguayos de menos ingresos tenga derecho a vivir en la ciudad y tenga derecho a la vivienda, bueno, tenés que generar un conjunto de políticas que una es esta. Para mí se puede construir consenso. De hecho, en las conversas hasta ahora habría un horizonte de pensar que es un tema que tenemos que colocar arriba de la mesa. Estrategia del desarrollo urbano y después vas a tener que precisar presupuesto. Pero las dos cosas juntas. Para pensar un cambio en el paradigma de política de vivienda que no sea le hago vivienda al pobre para pobre y lejos. Porque eso termina desde la política pública consolidando la segregación territorial, aunque sea bien intencionado esto. Aunque vos decís, bueno, está viendo en Las Chapas, por lo menos acá, tiene una casa, aunque sea donde bueno, en realidad terminás después teniendo un enorme problema de que no tenés servicio, no tenés transporte, no tenés policlínica, no tenés escuela y generás una condición de es un buen punto ese, porque muchas veces el sistema político cae en eso que estás diciendo, ¿no? Decir, bueno, le busco la solución, pero al fin y al cabo cuando vos ves la solución no es una solución en realidad, ¿no? Bueno, de hecho tenemos una experiencia que es muy dramática, que desde el 90 se crea el Ministerio de Vivienda. Más de la mitad de los recursos del Ministerio se los llevaron los núcleos básicos evolutivos, que eran vivienda, 32 metros cuadrados, que pasarlas viables se hacían bien en la periferia. Y en realidad lo que hiciste fue casi asentamientos desde la política pública. No con mala intención. Es una política de derrota, ¿no? Podés emparchar, pero lo grueso, o sea, vos podés emparchar. Nosotros emparchamos. Nosotros vamos el fin de semana a barrio a techar en el cante, está. Pero ese es un parche. Lo que tenés que pensar estructuralmente es lo otro. Es decir, bueno, el uruguayo tiene que tener derecho a una vivienda digna y integrado. Es muy... Lo que Varela decía para las escuelas, que los gurises que comparten banco de escuela, no es solo compartan banco de escuela, tiene que ver con la calidad de la democracia. Compartir plaza, compartir barrio, compartir juego en el hijo de la doméstica con el hijo del dueño de la farmacia, el hijo del peón con el hijo del mediano empresario, hace una sociedad más igualitaria y más democrática. Lo otro, barrio privado por un lado y periferia por allá, mañana es noticia el crimen organizado, es así. Oscar, ¿te hace ruido la compra de la estancia María Dolores? No la política de colonización, no el de comprar tierra, sino de comprar un lugar específico para empezar unos 32 millones de dólares. A ver, hay una discusión ahí que es esta. Hay que darle historia a la discusión. En la década del 40 el Uruguay se pone arriba de la mesa la cuestión agraria. Sobre todo este año se cumplen 80 años de las misiones sociopedagógicas.
que muestran en Uruguay que no sé, había en esa década 130.000 uruguayos viviendo en asentamientos en el medio rural. Y después hay un trabajo académico, un libro de investigación sobre los olvidados del campo también de esos años, pero las misiones sociopedagógicas creo que fueron el elemento que puso arriba de la mesa y obligó a que salieran las primeras normas laborales para el trabajador rural, que no había estado excluido en las 8 horas de 1915 y en las rondas de negociación colectiva del 43, algún marco normativo. Y en medio de este debate y este sacudón es que sale la ley de colonización, que tuvo como resultado tuvo la ley y no tuvo los recursos. El gobierno Pacheco, increíblemente, fue de los que le dio recursos a colonización. Una lógica de esta contradicción entre las grandes concentraciones y la producción familiar, pensar la producción familiar. ¿Cuántas hectáreas compró colonización desde la recuperación de la democracia al 2005? Unas 1.000 hectáreas por año. ¿Los gobiernos del Frente Amplio vinieron a resolver colonización? Bueno, no, pero el cambio fue importante, porque pasamos de 1.000 hectáreas por año a casi 9.000 hectáreas por año. O sea, un cambio en el paradigma de un esfuerzo que dio resultados relativos por lo siguiente, no por colonización en sí mismo. Las unidades productivas de colonización tienen una productividad promedio por encima de la media. Pero sí resultados complejos en que justo ese proceso tiene que ver con un proceso de incremento del precio de los commodities, de sistema financiero vinculado al agro y de concentración, a pesar del esfuerzo hecho en colonización, de concentración de tierra y también de extranjerización. En América Latina y también en Uruguay, ¿no? Se da ese fenómeno. Y yo creo que hay un dilema ahí entre la producción familiar y el agronegocio. Hay un dilema, hay un conflicto instalado. Nosotros somos parte de una fuerza política que tiene como paradigma la participación del Estado para garantizar, apoyar la producción familiar y para garantizar la soberanía alimentaria. Y uno de los costados es la cuenca lechera. Esa es la perspectiva global, que si la sacás de ahí, no se entiende. Decir, bueno, nosotros, este es un compromiso. Entonces, en ese compromiso, ¿colonización gasta? No gasta, colonización se apropia. O sea, el Estado pasa a tener, las tierras no pasan a ser de los colonos, es de colonización, las tierras son de colonización. Que el Estado ensanche su participación en una cadena tan estratégica como la láctea, ¿es importante? Sí, es muy importante, y ojalá tuviéramos recursos para hacerlo a mayor escala. Esa es un poco la línea política. Después está el debate más chico, digamos, de decir, bueno, pero en esta compra en particular, el casco se venderá, no se venderá, el tema del riego, pero eso llama de detalle, pero me parece que lo que es lógico, por eso ponía, no es que saltó de 1.000 a 2.000 hectáreas por año, saltó por 9, y lo primero que hace el gobierno de la calle Herrera, que de hecho repartió las tierras que había comprado los gobiernos anteriores, porque no se detuvo la compra de tierras en el periodo anterior, es recortarle recursos a colonización, porque hay un fundamento de que el mercado es lo mejor que le puede pasar al agro. Yo creo que si el mercado juega solo en el agro, se profundiza la relación asimétrica entre el agronegocio y la producción familiar. Y me parece que la producción familiar tiene mucho para dar, no solamente en lo económico, tiene mucho para dar también en lo cultural. O sea, el Uruguay tiene que pensarse en que está en clave de que una estrategia, por eso ponía el ejemplo del programa Procría, porque es dirigido a pequeños productores ganaderos, en el sentido de incorporar ciencia y tecnología, participando el INIA, participando el Audelar, participando la institucionalidad agropecuaria, para revertir un fenómeno que es de capacidades productivas, incorporar tecnología y hacerlo con intensificación ecológica. Esto es la experiencia que tenemos, que es donde participa Línea y tenemos participación de Laudelar, lográs producir más con menos gases de efecto invernadero. O sea, lográs esa doble combinación que es importante. Bueno, eso es participación de política pública. Pero me parece que el debate está un poco en ese costado. Después se intenta llevar el debate a los detalles, ¿viste? Pero me parece que la discusión es otra. Acá no se está acá lo que está haciendo es el Estado participando, siendo parte de una cadena que es estratégica. Y me parece que está bien que el Estado tenga mayor participación en cadenas estratégicas, porque no es que gasté y eso no lo voy a tener. Claro, será el día de mañana que tengamos que evaluar cuánto se devuelve en términos de puesto de trabajo, en términos de desarrollo de la cadena láctea, de exportaciones, en un mediano plazo, porque eso es lo que también será parte de evaluar. El costo, bueno, el costo no es una discusión política, es técnica. Es la sesión de evalúo de colonización la que evalúa si el costo está bien o está mal. No es, me parece caro, me parece barato al talenteo, ¿no? Y por norma no puede comprar colonización tierras un 5% arriba de lo que sería el evalúo de la sección especializada en el tema de tierra. Si hay un espacio especializado en el tema de tierra
que es el que nos da garantía a los efectos de la compra, si nos comprometimos con la cuestión de la compra, me parece que es razonable con la política que nos parece clave para intentar amainar la relación asimétrica entre el agronegocio y la producción familiar. Senador Óscar Andrade, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. A ustedes, Che, por la invitación.